estar hablando ahora de la política judicializada o de la justicia politizada, que son dos cosas que ya se encuentran unas a las otras. Y hay incluso una judicialización entre los poderes del Estado también, que ya la cosa se hace más complicada. Y justamente para que nos dé una perspectiva más clara de todo esto, tenemos un invitado que es un abogado penalista y constitucionalista que ustedes conocen bien. Gracias por acompañarnos, doctor Humberto Abanto. Fernando, un gusto estar acá en Las Cosas Como Son. Quería empezar a preguntarle por una noticia reciente y que tiene que ver con usted también, puesto que usted es abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que es uno de los protagonistas del caso de los Rolex. Bueno, nada menos de quien da los Rolex. Y digo da para evitar esa disquisición de si es préstamo o regalo. Y no provocar un alegato de usted. Da los Rolex. Ahí no hay discusión, ¿no? Ese caso ha sido ahora visto por la Comisión Permanente. No puede ir más allá, puesto que la Constitución dice claramente que al presidente no se le puede acusar. No se le puede acusar durante su mandato. Pero denunciar es una cosa distinta, entonces se ha quedado en la denuncia. Explique, por favor, qué es lo que ha hecho ahora la Comisión Permanente. Ahí hay un tema. La Comisión Permanente, de acuerdo al reglamento, al artículo 89 del reglamento del Congreso, lo que hace es un acto ritual, simplemente toma conocimiento de que la subcomisión ha archivado. Porque quien tiene el poder de archivar por temas de admisibilidad o de procedibilidad es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso ya se había votado, se mandó al archivo. Hace ya unos meses, ¿no? Sí, y se ha comunicado a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente debe haber simplemente tomado nota, que es lo que corresponde, e hizo al archivo. Terminó. Y aquí hay un punto que yo sí quiero subrayar. La decisión del constituyente fue hacer inmune al presidente de la República. Y esto es en la Constitución, no solo en la Constitución del 93, en la Constitución histórica, desde la Carta de 1828. Y el propósito fue copiar el modelo norteamericano, donde el presidente es absolutamente inmune. Tiene lo que se llama la absolute immunity. Y eso ha sido aclarado recientemente, por ejemplo, con el caso de Donald Trump. Todos los procesos que tenía se detuvieron. Y todas las acusaciones que podían estar en tránsito fueron al archivo. El presidente es intocable. Pues cuando hacen esa disquisición... Intocable penalmente, porque está toda la vía del juicio político. No, pero eso es el presidente 87 votos lo tocan. No, pero eso es por la vacancia. Y lo matan políticamente. Eso es por la vacancia, claro. Que tiene inserto un juicio político, como aclara Domingo García Belaúnde. Pero en términos penales, un solo delito, desde que el Perú es república: traición a la patria. Todas las demás causas son infracciones constitucionales. Claro, pero con Pedro Castillo y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se inauguró otra práctica, que es la que estamos siguiendo. Con Zoraida Ábalos, que fue la que le abrió una investigación. La abrió y la cerró. Pero le abrió la investigación. Y eso fue un vicio, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, dejó claramente establecido que por acusación no es lo que quieren decir que es la acusación fiscal o la acusación constitucional, sino la imputación de un cargo penal, desde la más incipiente hasta la acusación acabada. Entonces nosotros hemos querido interpretar esto, pero eso le ingresa al Perú, le da un ingrediente de inestabilidad muy profundo, muy, muy, muy grave, porque el Perú tiene en el presidente, en nuestro modelo político, el sol del sistema. Entonces, si nosotros atacamos al sol del sistema, el sistema se desestabiliza. Claro, es un problema de gobernabilidad gravísimo, pero no hay que olvidar nunca que quien más lo causa no es el apetito de judicializar a los presidentes, sino los propios presidentes que se meten en cosas que no deberían meterse. Nunca hay que olvidarnos de eso. No dudo de eso, pero lo que quiero decir es que para eso está la prudencia institucional. Si acusamos al presidente, si tenemos presente que el presidente de la República no puede hacer nada válidamente sin refrendo ministerial, a quienes yo puedo investigar es a los ministros. ¿Y usted estuvo de acuerdo cuando se investigó por decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y con aplausos de muchos sectores nacionales y de la prensa, me incluyo, cuando se decidió investigar a Pedro Castillo? No, armó un debate, yo estuve en la minoría, a mí no me simpatizaba Pedro Castillo, no he votado por él. No me imagino que le simpatice Pedro Castillo. Para nada, pero
las normas constitucionales son las normas constitucionales y no cambian porque sea Pedro Castillo, porque sea Martín Vizcarra, porque sea Alan García, porque cualquier persona que sea. Lo que yo dije, y lo puse por escrito además en la revista peruana de Derecho Público, es que el presidente es inmune, y es absolutamente inmune. Y es inmune mientras no incurra en ninguna de las 4 causales. Es más, la glosa de ese artículo son excepciones a la inmunidad presidencial. Entonces el constituyente ha sido muy claro. Claro. Y quedando muy clara su posición de fondo, ahora que la Comisión Permanente ha archivado ese caso, ello no implica que, terminado el periodo presidencial, terminado su mandato, pueda ser por estos mismos casos procesada. Bueno, no impide, pero si el pronunciamiento ha sido por el fondo, no solo por simple admisibilidad, o sea, si por ejemplo la subcomisión ha encontrado que no tiene apariencia delictiva, van a tener que aportar ¿Y eso es lo un que ha nuevo dicho elemento. la subcomisión? Tengo entendido que el pronunciamiento fue de fondo. ¿O simplemente archivó porque dijo no podemos ir más allá puesto que la Constitución ya? No habría archivado. Estamos interpretando que permite investigar, pero no acusar, entonces acá No habría lo archivado, tendría que haberla congelado, como ocurrió, no sé si se acuerda, con alguna de las acusaciones, de las denuncias constitucionales que se hicieron contra Pedro Castillo. Que todos se horrorizaron. El Congreso las ha dejado en suspenso. Se quedan en suspenso, pues. Que no es lo mismo que archivar. Así es, en este caso se han ido a la Pues hay que dilucidar eso, pero usted debiera saberlo, pues es el abogado de... No, pues de que no, Corima. nosotros Es que estamos, como lo toca, a nosotros nos mandaron a la Fiscalía Provincial. ya lo mandaron a la Fiscalía Provincial, pero digamos que en el fondo el caso es la coacusada. Claro, pero a ver, yo voy a insistir en un asunto. Yo no he visto una denuncia más caprichosa y ocurrente que esa, por una razón sencilla, Fernando, y la voy a repetir hasta el cansancio. El sistema presupuestal peruano tiene normas. La elaboración de un decreto de urgencia tiene un procedimiento, sobre todo cuando es de índole presupuestal. Para esto se requiere la opinión del director de crédito público, del director de presupuesto público, del viceministro de Hacienda, del ministro de Economía y el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Se refiere a los supuestos beneficios a Oscorima. Entonces, ¿cómo podían ser solo la señora Boluarte y el señor Oscorima los partícipes de este, entre comillas, delito? Claro, el problema es que sin haber ese supuesto, digamos, pago, me das el rol y yo te doy estos favores para tu región, sin haber eso, ya el hecho pues de que un gobernador regional diga, mire este relojito y ella acepte, ya es un horror, ¿no? Lo hemos conversado más. Sí, lo hemos conversado. Usted por lo menos admite que es un pecado de frivolidad. Vuelvo a decir, yo sobre temas estéticos, porque ese es un tema más estético que incluso frívolo, que ético. Frívolo, ¿no? Prefiero no opinar, pero el punto es que no se puede escalar un problema de ese tipo que se maneja en una crítica política, que se llama al primer ministro y se le pide que explique la actuación del presidente, porque eso es lo que se hace en las democracias donde los ministros tienen la presencia de validar la actuación del mandatario. Señor primer ministro, venga acá. ¿Qué es eso del Rolex? ¿Qué pasó aquí? Pero se hace en el Congreso, no se hace no se hace en el Ministerio Público. Hay una banalización. Ahora, sí podría escalar a nivel juicio político como un tema para una vacancia, ¿no? Para mí no, muy leve. Es muy leve. Es un... Imagínense. ¿Más leve que el tema de la cirugía? Para mí son temas de verdad banales, honestamente. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? A ver, la señora Boluarte en una ley que yo desapruebo, que yo creo que el Tribunal Constitucional se equivocó en calificarla de constitucional o de no inconstitucionalizarla, que es la ley que le permite despachar electrónicamente, creando una situación que no está prevista en la Constitución y que no hace que acceda quien la Constitución dice que debe acceder ante la ausencia del presidente. O sea, en ejercicio. Esa ley le parece inconstitucional. A mí me parece inconstitucional. Y en un futuro, con una acción de inconstitucionalidad. No se puede porque ya hubo la acción de inconstitucionalidad. Ya la hubo y se libró. Y se perdió. ¿No? Pero se puede volver a presentar, No. Con otros argumentos. Posiblemente sí. Con otros argumentos podría ser si se encuentra una razón distinta. Pero el punto aquí es que si ella puede gobernar desde cualquier lugar del mundo por Internet, ¿cómo no podía desde su habitación?
Y ahora las firmas, otra cosa, dicen, las firmas son digitales. Sí, es muy discutible, se lo admito, el tema del abandono de cargo porque estuvo algunas horas que no sabemos cuántas hay que vacar al presidente. ¿No? La primera noche Sí. que duerma en Palacio, el presidente se vacado. Sí, dormilón. Sí. No, es que ahí podría haber algún ilícito, ¿no? Si no hubo un pago, el que correspondía a un médico, sino a través de un tráfico de influencias, o se le dio algo que implica ya usar fondos del Estado. Pero yo he visto con mucha pena a hombres inteligentes, por ejemplo, como el juez Checli, acceder a pedidos delirantes, ¿no? O sea, la fiscal de la Nación, quien parece ser conoce poco de derecho constitucional, y el señor Checli lamentablemente parece compartir esa cualidad, pidió el levantamiento del secreto profesional, Fernando. Para ustedes los periodistas, para mí como abogado, para los médicos, para los que ejercen profesiones liberales y que reciben el depósito de secretos, esa es una noticia peligrosísima. Es como que nos obliguen a un periodista a entregar la fuente. O sea, el secreto profesional no tiene procedimiento de levantamiento. El único que puede levantar el secreto profesional es el dueño de la información. O sea, o el paciente, o el cliente, o su fuente. Lo que ha hecho el juez Checli es una monstruosidad. Tan monstruoso es esto, que voy a dar un ejemplo bien sencillo para que se entienda. ¿Usted se acuerda del juez Baltasar Garzón? Sí, todos lo admiramos el juez porque español, en el caso Pinochet. Así es, encartó a Pinochet, lo hizo detener, casi lo extraditan, perdió su posición por un voto, creo, en la Cámara de los Lores. Y el señor Garzón violó el secreto profesional al violar la confidencialidad de la comunicación abogado-cliente por hacer escuchar las comunicaciones entre los abogados de la trama Gürtel y los prisioneros de la trama Gürtel. Bueno, esa prudencia que usted quisiera, desgraciadamente no la tenemos en un país en que hay mucho apetito por judicializar para que rindan cuenta a los políticos, porque los políticos pecan y delinquen mucho. Pero a mí me ha sorprendido, no creo que más ni menos que muchos países. Yo creo que mire Viega que hay que tener... En muchas cosas estamos por encima de... Todavía no. No sea tan optimista, todavía, pero no nos menosprecie. El punto es este. Lo que a mí me preocupa es que la prensa, que ha sido la primera, ha debido ser la primera en protestar por una maniobra de este tipo, no ha dicho nada. Es más, ha saludado el acto. Esto es muy peligroso. Porque se establece el precedente de que un juez puede levantar el secreto profesional. ¿Ustedes se imaginan el peligro que significa eso? Es que pensamos también en los peligros que están en estos antecedentes de presidentes que cometen actos. Pero no vamos a destruir los derechos de todas las personas porque tenemos el propósito de conocer el secreto de alguien. Eso es muy grave. Que desgraciadamente derechos y deberes presidenciales entran en conflicto. No, entiendo, pero hay un límite que es la ley. O sea, lo que tenemos que entender todos y es que hay un poder judicial el que ha ordenado ello. Pero sin mandato legal. Lo grave es que se ha dictado sin mandato legal. Que me digan cuál es el artículo del Código Procesal Penal. Quiere decir usted. No, sin base legal. Sin base legal quiere decir. ¿Por qué? Porque usted tiene en el Código el procedimiento para levantar el secreto de las comunicaciones, tanto las en tiempo real como en registros históricos. Pueden allanar su casa. Me imagino que el principio que al que han apelado, que han invocado, es el del interés público, ¿no? Pero es que no pueden, pues yo no puedo inventar una ley, o sea, solo por ley puedo restringir derechos fundamentales. Pero lo más grave de esto, repito, es que se rompe el depósito. Es como que hayan roto la bóveda de un banco. Sin mandato legal. No hay ley que permita esto. Insisto, creo que abogados, periodistas, sacerdotes, médicos deberían preocuparse muchísimo del grave riesgo que el precedente que ha dejado el señor Checli. Bueno, y en todo caso, el doctor Cavani, que le gustó hablar, ¿eh? No, yo no sé qué hará la señora Boluarte, pero yo al señor lo tendría procesado en el Consejo de Ética del Colegio Médico. Lo que pasa es que, para utilizar un término muy criollo, parece que la presidenta pues cabeció al doctor Cavani y no le pagaba, ¿no? Eso se resuelve en un juicio civil, pero no puede salir el abogado o el médico. Bueno, y más o menos lo resolvió, porque el doctor Portugal, el abogado de la presidenta, tuvo que llevarle hacer un pago, ¿no? Sí, pues, pero, o sea, digamos. Es que es terrible que
ya más allá Es de penoso. No, eso más es allá de las interpretaciones constitucionales y legales, que estas miserias estén saliendo, por eso, porque son los políticos que tenemos, pues. pero son los políticos que elige la gente. Perdón, la señora Boluarte no Sí, pasaba sí, por la sí. calle y de la avenida Tacna caminó por Conde de Superuna para meterse en Palacio de Gobierno. La señora fue en una plancha presidencial por la que la gente votó y Una por la plancha que presidencial, cuyo titular era peor. Entonces, que mucha gente en Lima prefirió o no votar para que gane o votar para que gane. ojalá que aprendamos para la próxima Bueno, elección. por eso. La cosa es, cuando miran los políticos, no, los políticos son el reflejo de los ciudadanos que votan.